nos tendremos que amar. En el episodio de hoy hablaremos con una mujer emprendedora que se ha dedicado a desarrollar e implementar la tecnología en el fútbol. En este caso fue la fundadora de Gloria, empresa y aplicación absorbida por OneFootball, una de las grandes del país alemán. Victoire Kollevina es nuestra invitada en Fuera de Lugar. Bueno, acá le damos la bienvenida a Victoire, o Vicky, como le gusta que la llamen en sus círculos, pero bueno, te doy las gracias por este tiempo y la verdad que te conocí alguna vez en un seminario o en una conferencia en realidad, y me gustó mucho la idea y el proyecto que tenían, y bueno, finalmente ya es realidad, ¿no? En ese momento estaba como toda la plataforma para ser lanzada y ahora ya es realidad. Cuéntame un poquito de qué se trata y bienvenida. Muchas gracias por recibirme. Gloria empezó como una visión de traer más mujeres al fútbol. Yo crecí siendo fanática de Racing, se notará en mi acento que soy argentina, y como muchas mujeres argentinas, crecí amando este deporte, nunca jugándolo, pero sí como fanática. Años después me dediqué al fútbol como profesión, siendo agente primero de jugadores hombres en la MLS y después interesándome mucho por el lado de la tecnología y la escala que tiene y el alcance que tiene la tecnología, especialmente los teléfonos celulares. Y en la idea original de Gloria siempre queríamos poder formar una comunidad de fanáticos global en donde le prestáramos especial atención a la mujer y al fútbol femenino, ya que no había ningún producto competitivo, ¿no? En el mercado por ese lado. Y bueno, también con buena suerte en el tema del timing, el fútbol femenino empezó a crecer cada vez más y pudimos tener varias oportunidades en donde Gloria se mostró como una marca líder, ¿no? Dentro de lo que es el fútbol femenino. En el medio de todo esto vino nuestra mayor competencia, OneFootball, que es una compañía que existe hace casi 15 años ya, que viene haciendo lo mismo que nosotros, pero en una escala mucho mayor, con casi más de 120 millones de usuarios activos cada mes. Y nos adquirió para que entráramos en esta compañía a ayudar y a liderar todo lo que es el fútbol femenino. Y bueno, ahora hace unos meses que estamos ahí. Yo soy su primer vicepresidenta de fútbol femenino, con mi equipo que viene desde Gloria también, a romper un poco las estructuras y a pensar en un futuro mucho más grande cuando se viene a lo que es fútbol femenino. Bueno, ya es difícil hablar de mujeres en el fútbol y aún más difícil imaginarlas a mujeres en la tecnología y fútbol. ¿Eso crees que esa facilidad para llegar ahí, facilidad hablo entre comillas porque supongo que el camino fue un poco cuesta arriba, pero tendrá que ver con la historia familiar? Por ejemplo, para los que no saben, su madre fue como una de las primeras agentes de jugadores y además mujer, entonces en ese sentido te pudo abrir un poquito quizás la puerta en ese mundo. Sí, la verdad que yo siempre digo que las mujeres que trabajan en el fútbol, no importa a dónde, en qué sector del fútbol, hasta las jugadoras, somos todas emprendedoras, porque muy pocas han transitado y en muchos casos ninguna han transitado ese camino. Creo que yo tuve mucha suerte justamente porque la tuve a mi madre, que era mi ejemplo y además fue la mujer que me crió y que siempre me crió con una mentalidad de nunca usar tu género como excusa, ¿no? Para hacer o no hacer nada. Y por eso también me terminé involucrando en el fútbol, pero siempre como emprendedora, ¿no? Creo que primero como agente y luego dentro de la tecnología tuve que ir a inventarme mis propios trabajos, ¿no? Como porque no existían. O si existiesen, como en el caso de OneFootball, yo vivía en Estados Unidos, OneFootball estaba basado en Alemania, o sea, habían diferencias y distancias que solo se podían concretar de alguna manera si yo empezaba mi propio camino. Y la tecnología había sido una pasión mía toda la vida, o sea, obviamente crecí con la tecnología también y me empecé a dar cuenta que había
poco hecho, ¿no? En ese mundo, de conectar, ¿no? La mitad del mundo que ama este deporte online y para que puedan seguir viviendo sus pasiones. Así que hoy me encuentro en una situación increíble, la verdad, porque trabajo para una compañía que ha hecho mucho más en la trayectoria a ese mundo, ¿no? En donde podemos vivir más cerca del fútbol. La proposición de OneFootball es no one gets you closer, nadie te trae más cerca, y lo puedo hacer con años de experiencia en mi propio camino, ¿no? De tener que entender que hay que probar y hay que poder cometer errores y tener ese tipo de mentalidad para encontrar lo que funciona, y creo que el fútbol femenino está muy en esa etapa. ¿No? No es un producto desarrollado por completo, es un producto que tiene nuevas audiencias, nuevas demográficas que nunca tocaron el fútbol antes, por lo cual hay mucho desafío, pero muchísima oportunidad también. Y esa es la mentalidad con la cual entramos a OneFootball, ¿no? No queremos seguir, sino queremos liderar. Y creo que la compañía de OneFootball, grande como es, con todos los recursos que tiene, puede jugar un papel muy importante en el crecimiento, ¿no? De este producto tan nuevo que es el fútbol femenino para el resto del mundo. ¿Cuáles han sido las dificultades? A ver, yo las he visto desde cuando fui jugadora, ahora como periodista, pero tú desde el lado empresarial, ¿cuáles son las dificultades que notas en este ascenso a lo que es hoy tu carrera profesional? Pero más sobre todo en el ámbito del fútbol femenino, ¿dónde crees tú que está el verdadero problema? ¿Por qué no está equilibrado en cuanto a la exposición, en cuanto al trato? ¿Crees que es algo cultural? ¿Crees que es algo, no sé, cuál es tu perspectiva en ese sentido? Es una buena pregunta y creo que mi respuesta aplica un poco a todo. Y para mí fue tanto un desafío que lo tuve que convertir en una oportunidad porque si no lo iba a dejar de hacer, ¿no? Y creo que la mujer, así tanto como el fútbol femenino, somos subestimadas todo el tiempo. En donde sea que vayamos, siempre lo que decimos vale menos, tiene menos volumen. Y creo que en el fútbol femenino pasó lo mismo, ¿no? Todo el mundo, toda persona que trabaja en la industria del fútbol subestimó mucho el producto del fútbol femenino. Como nunca nadie creyó que iba a poder crecer como crece. Creo que hasta el día de hoy ya tenemos 6 meses de récord tras récord, tras récord, tras récord, y todavía hay gente que no entiende que el futuro del fútbol es esto. Entonces, me parece que la subestimación es probablemente el desafío más grande, que uno lo puede convertir en una oportunidad, lo puede convertir en una ventaja, que es lo que fui haciendo a medida que fui creciendo dentro de mi carrera. Cada vez que fui a ver a un inversor, cada vez que fui a convencer a alguien, yo sabía que me iban a subestimar. Cada vez que entrara solamente por ser mujer, y lo usé a mi favor, ¿no? Es mucho más fácil de impresionar a alguien cuando te van a subestimar, ¿no? Y es mucho más fácil de vender algo cuando te están subestimando del momento cero. Creo que hoy en día el fútbol femenino está ocurriendo lo mismo en el caso de que, bueno, hay todavía marcas muy grandes, todavía broadcasters o todavía stakeholders grandes dentro de la industria que siguen subestimando el producto, pero eso crea una oportunidad de partnership, crea una oportunidad de ser flexibles, de tener la mente abierta, que es algo que en el fútbol masculino no existe. O sea, no, ya es un producto y una industria que está tan desarrollada que las cosas tienen reglas, las cosas se hacen de una manera y las cosas son blanco y negro. En el fútbol femenino eso todavía no existe, y todo parte por la subestimación, ¿no? De lo que es el producto en sí. Pero de vuelta, una gran ventaja, creo que el que lo use a su favor va a llegar lejos. Ese trabajo también te involucra en Naciones Unidas, ¿no? Estás trabajando, ¿hasta qué punto llegan los casos ahí? Porque entiendo que has tenido que trasladar algunos casos particulares a un trato ya más político, que eso genera un poco más de presión sobre clubes, sobre, bueno, medios de comunicación, etcétera. Las Naciones Unidas tienen como objetivo
poder llegar a la igualdad de género para el 2030, ¿no? Estamos a pocos años del 2030 y en los últimos años se han dado cuenta que el fútbol es un gran vehículo para llegar a la igualdad de género. Un mundo tan machista, un mundo tan de hombres que se empieza a convertir y empieza a ceder lugar a la mujer. Eso quiere decir que obviamente en el resto del mundo está ocurriendo también. Y bueno, a través de mi trabajo con ellos, más allá de hacer tratos con organizaciones grandes que se comprometen a la igualdad de género dentro de sus actividades, y esto estamos hablando de organizaciones especialmente de fútbol, como la CONCACAF, la CONMEBOL, que son pasos y tratos muy importantes, porque obviamente están diciendo de manera formal y oficial que creen en la igualdad de género y que van a tomar pasos activos, ¿no? Para llegar ahí. Eso por un lado, y por el otro lado trabajamos con mujeres, sean jugadoras, sean ejecutivas, a través de la industria, que están de alguna manera recibiendo una desigualdad en el trato, en el día a día, sea de brecha salarial o sea de beneficios. Y obviamente trabajamos en caso para ver cómo podemos utilizar, ¿no? El peso de las Naciones Unidas para que esas organizaciones no solo hagan lo correcto con la persona en concreto, pero que también sea un precedente para que no vuelva a pasar. Y es una parte de mi trabajo que es triste porque ves las realidades del día a día, pero la buena noticia es que en general cuando se mete las Naciones Unidas en algo se corrige bastante rápido. ¿Cuál va a ser tu labor en este caso, en este año tan importante? Y la empresa, obviamente, OneFootball, ¿de qué se va a encargar o qué va a intentar hacer para poder visibilizar esto que, bueno, surge una vez cada 4 años, pero que en definitiva tendría que, en medio de esta situación, aprovechar también para impulsar algunas ligas, bien sea, a ver, panregionales, etcétera. Pero ustedes en específico, ¿qué van a hacer en este año? Estamos en el proceso de armar una estrategia global de fútbol femenino para toda la empresa y obviamente el Mundial es nuestro primer momento clave dentro de lo que es el timeline de fútbol femenino. Creo que lo mejor que vamos a poder hacer es visibilizarlo y distribuirlo. El fútbol tiene un problema de el fútbol femenino tiene un problema de visibilización que venimos hablando hace años y que OneFootball puede resolver muy rápido por el reach y el alcance que tiene tan grande, ¿no? Entre los más de 120 millones de usuarios activos. Y creo que la manera de poder distribuirlo y de llegar a ese alcance es contar una historia. Y contar una historia con protagonistas que la gente se pueda enamorar de esos protagonistas y poder seguirlos a través del tiempo. Así que estamos trabajando en un proyecto que no puedo hablar ahora oficialmente, eh, pero que va a ayudar justamente a este storytelling que es muy importante en el fútbol femenino. Y bueno, después, más allá de eso, también un producto que añade muchísimo valor a un fanático, ¿no? Dentro de OneFootball uno puede seguir partidos, puede seguir noticias, pueden seguir jugadores, jugadoras, y poder cerciorarnos de que los que quieran seguir este mundial, que van a ser más de 1 billón de personas seguro, que sepan que tienen un lugar para seguirlo, que es OneFootball. Ya para cerrar, ¿te ves como presidenta de la FIFA? A ver, en un mundo, si hablamos de mundos de hombres, justamente la FIFA es una institución prácticamente plagada de hombres, pero bueno, el camino es ascendente. ¿Te verías o tendrías ganas de meterte ahí? Sabés que justo estuve mirando estos días, creo que como todos los que trabajamos en fútbol, el documental de Netflix, y, y la verdad que cuando cada vez que lo miro, digo, no puede ser que no haya una mujer, o sea, ni siquiera una cosa increíble que de alguna manera te rompe el corazón y del otro lado te dice, bueno, será quizás eso lo que falta en FIFA, ¿no? Más mujeres. Y creo que con el crecimiento del fútbol femenino va a ser inevitable que suceda esto. Así que yo siempre, toda la vida, quise trabajar con la FIFA y que en algún momento llegaré. Ser
o sea, imaginarse un mundo donde una mujer es presidenta de la FIFA es un mundo muy diferente al que vivimos hoy, pero siempre hay que apuntar a lo más alto y ver dónde terminamos. Así que solo el tiempo lo dirá. Bueno, mucho éxito y la verdad que gracias por este tiempo y sobre todo por hacer un esfuerzo en tratar de visibilizar un deporte en el cual hemos de una u otra forma aportado también nuestro granito de arena. Pero bueno, te mando un abrazo y de nuevo muchas gracias, Vicky. Muchas gracias, Milena, a ti. Recuerden seguirnos en todas las plataformas para que les lleguen las notificaciones de nuevos episodios. Nos buscan colocando Fuera de Lugar con Milena. No.